Bienvenidos a este módulo 3. En este módulo 3 vamos a trabajar sobre la comprensión de cómo crear equipos intergeneracionales. En la actualidad, encontramos que el liderazgo dentro de las organizaciones requiere entender que las organizaciones están conformadas por diversos tipos de personas, que en primera instancia, sobre todo en las organizaciones del siglo XXI, las vemos sin duda alguna como estas grandes organizaciones intergeneracionales. Creo que en ninguna otra etapa de la historia habían coexistido en una misma organización al mismo tiempo tantas generaciones de personas, de colaboradores, con, digámoslo así, rangos tan distintos de edades y por tanto con valores, con criterios, con ideas muy distintas entre sí. Crear equipos intergeneracionales es todo un desafío para todas las organizaciones porque requiere la comprensión y la integración de cada una de las características y valores de cada uno de los miembros para poder liderarlos adecuadamente y, hemos visto en el módulo anterior, desarrollar sus habilidades, sus fortalezas, digámoslo así también, poder transformar sus áreas de mejora hacia lo que la organización espera. Así que en este módulo 3 vamos a concentrar nuestros esfuerzos en comprender qué son las generaciones y cómo se desarrollan los equipos generacionales. Y en este sentido también comprender qué debemos hacer nosotros como líderes o gerentes o managers para poder desarrollar de mejor manera el liderazgo de estas personas. Así que concentrándonos en esto vamos a ver a los millennials y a los centennials como el fenómeno generacional que ha venido a cambiar los modelos organizacionales dentro de las empresas. Primero habría que entender de qué generación soy. Y en este sentido de entender qué generación soy, es importante entender qué es una generación. Básicamente una generación va a ser la segmentación por grupos generacionales que identifica a las personas según agrupaciones de edad delimitadas por ciertos factores como la música, el cine, los avances tecnológicos, las guerras, etc. Es decir, en general vamos a comprender que las generaciones se marcan por las edades, pero lo que realmente se vive son los factores asociados a sus ideas, a sus ideales y a sus valores. Existen en la vida, digamos, documentadas 9 generaciones, que ustedes las pueden ver allí. De estas generaciones, en la actualidad, como les decía al inicio, podemos ver cómo encontramos cada vez más 4 generaciones todavía coexistiendo en una misma organización. ¿Qué generaciones son? Bueno, en una empresa nosotros todavía vemos generación Baby Boomer, que es esta número 4, generación X, generación Xennials, generación Y y generación Z. Van a ver que eso que dice Xennials, en realidad algunos dicen que no es una generación porque es la adaptación que se ha dado de los últimos de la generación X y los primeros en nacer de la generación Y. Pero para otros es una nueva generación que está surgiendo, así que esto es algo que va a poder cambiar en su momento. Vemos que los generación Baby Boomer son los que nacieron entre 1946 y 1964. Los de la generación X son los nacidos entre 1965 y 1980. Si dejamos por fuera estas seniors, diríamos que la generación Y, o los llamados millennials, son los nacidos entre 1981 y 1999. Y la generación Z van a ser los llamados centennials, nacidos entre el año 2000 y el año 2015. Encontramos allí un grupo generacional grande, donde nosotros podemos encontrar ya, por ejemplo, centennials ya
podemos encontrarlos dentro de las organizaciones, ya encontramos en las empresas a centennials trabajando. Es decir, son personas que tienen 20 años, 21 años, 22 años, que ya están trabajando con alguien que tiene pues 3 generaciones arriba en edad, ¿verdad? Esto es lo que nosotros llamamos este fenómeno de la creación de equipos intergeneracionales. Y se vuelve para los líderes un desafío, un reto, cómo poder desarrollar a mi equipo si en mi equipo yo tengo personas de 4 generaciones con 4 mentalidades distintas. Pues bueno, la primera clave es aprender a conocerles, conocer su generación, conocer sus valores, sus intereses, lo que reconocen como bueno y como importante. Para algunos, por ejemplo, hay un valor muy importante como puede ser de repente el orden y la limpieza personal. Es una generación, por ejemplo, una generación baby boomer, que es una generación más preocupada, por decir algo así, en el cuidado personal. Y cuando digo más preocupada no significa que solo se preocupen de eso, pero sí se preocupan de eso. Y vemos en un contraste otras generaciones, que pueden ser una generación Y o una generación Z, que de repente su vestimenta tal vez no siempre es la más, vamos a decir así, adecuada según los estándares de otra generación. Pongamos un ejemplo, una persona que todos los días llega con traje y corbata a su oficina, o con traje sastre en el caso de una mujer, y otra persona del mismo equipo que no, que llega con jeans y llega con tenis y llega con playera. Ambos llegan al mismo equipo, pero tienen valores distintos. Y esos valores no son ni mejores ni peores, solo son sus valores. Y por eso es muy importante para uno como líder en la organización aprender a comprender estos valores, comprender esto que es importante y desarrollarlos a partir de esto. Porque estos se vuelven áreas de oportunidad para ellos. Hay que entender algo. En Guatemala, para que tengan una idea, en Guatemala 1 de cada 2 personas son menores de 24 años. 1 de cada 2 personas. Okay. Encontramos que el grupo poblacional más grande en Guatemala, según el último censo, es el grupo de entre los 15 y los 64 años. Okay. Es el grupo poblacional más grande. Así que encontramos al grupo que tiene, vamos a decirlo así, toda la fuerza laboral como la mayoría. Pero es un grupo muy amplio, es muy amplio. Entonces nos damos cuenta que encontramos varias generaciones allí. Hay que ver que, por ejemplo, en Guatemala, el 18% de estas personas que son entre 0 y 24 años, el 18% de estos jóvenes viven en la zona urbana metropolitana. El 32% vive en el resto de lo que llamamos zonas urbanas en la República. Y el 50% de estos jóvenes menores de 24 años vive en el área rural. Eso también nos da a nosotros como líderes esta primera gran habilidad, conocer y comprender mi equipo, su generación, de dónde viene. ¿Quiénes son los Y o millennials? Los Y o millennials básicamente hay 6 mitos que se desarrollan en el ámbito sobre todo laboral y que es muy importante comprenderlos. El primer mito es los millennials son engreídos. Como son mitos, significa que de repente son ciertos o son falsos. En general diría yo que los millennials no son engreídos, pero podríamos decir que sí es una generación que está súper, vamos a decir, alimentada de conocimiento. Está súper estimulada de elementos de conocimiento. Tienen a Google, tienen muchas herramientas de software, por tanto, eso los hace en algún momento personas que pueden ser demasiado autosuficientes para muchas cosas, pero no para todo. Así que es importante conocer qué conoce nuestro personal millennials, nuestros colaboradores o compañeros millennials, y saber sus límites de conocimiento.
El segundo mito que se habla de los millennials es que los millennials esperan gratificaciones, aprobaciones y ascensos solo por presentarse. Podríamos decir que en general los millennials tienden a veces a valorar aspectos como el estar presente, como el participar, y sobre esto se espera que exista también algún tipo de gratificación. Entonces, para ellos, su tiempo es valioso, su vida es valiosa. Por tanto, a veces puede algunos sí ser, digamos, muy hacia la tendencia de exigir demasiada gratificación por algo que posiblemente en la organización lo vemos como su deber, lo que tenía que hacer. Entonces, eso es otro. El tercero es que los millennials no trabajan duro. Creo que en ese sentido es falso. Lo que pasa es que trabajan más enfocado. ¿En qué sentido? Si algo les interesa, se enfocan y trabajan muy duro, pero pueden no interesarse por cosas que, vamos a decirlo así, son el deber. Entonces es muy importante con esta generación cuidar mucho el por qué se debe hacer algo. Ellos no están muy abiertos al simple y sencillo hecho de que deben hacer las cosas porque hay que hacerlas. Para ellos todo tiene que tener un sentido, una razón, un porqué. Lo cual no es malo, como les decía, al final es un modo de entender la vida y en este caso la vida de la empresa y de las organizaciones. Cuarto, el mito de los millennials no pueden terminar las cosas si no toman la iniciativa. En algunos momentos esto se vuelve cierto cuando no tienen claro el por qué deben hacer las cosas. Siempre y cuando el por qué ha quedado claro, se da fácilmente. Así que aquí viene una clave que les puede ser muy útil para trabajar y desarrollar a millennials, y es siempre expliquen claramente el por qué se debe hacer esto y qué se va a lograr con haber hecho esto. Si ustedes saben siempre explicar claramente esto, los millennials les entenderán fácilmente. El mito 5, los millennials son informales e irrespetuosos. En este sentido no creo que sean informales e irrespetuosos, pero sus, digamos, criterios de respeto pueden ser distintos, lo cual no significa que sean irrespetuosos, simplemente el criterio puede ser distinto. Para ellos la familiaridad o la cercanía es muy importante en las relaciones y por eso a veces puede ser que el trato sea más de tú y no de usted, por ejemplo. Y el mito 6, los millennials no están dispuestos a asumir responsabilidades, quieren libertad, flexibilidad y equilibrio entre sus estudios, tiempo libre desde el principio. Podríamos decir que a veces sí se da esto y por eso los millennials pueden tender a veces a dejar las cosas, pero por una razón. Los millennials creen mucho en la experiencia. ¿Qué de valor les da la experiencia? Y en ese sentido, hoy en las organizaciones tenemos que hablar mucho del employer branding, digamos, esa marca del empleador, esa marca de la empresa que pueda crearles realmente experiencias. En la actualidad vemos premios como Great Place to Work, que son premios que se dan precisamente a las empresas que puedan crear una experiencia significativa de valor para los colaboradores. Y en ese sentido es donde realmente encontramos que sí esta tendencia va a seguir creciendo. Pero bueno, ¿cómo sintetizaríamos a los millennials? Primero, si no quieren hacer algo, no lo van a hacer. Así que consideren mucho explicar bien las cosas. Segundo, los empoderamos y se lo creyeron. Es decir, es una generación que cree mucho en lo que es. O sea, que ellos creen y a veces pueden caer en engreídos o se puede percibir como que son engreídos por esta razón. Pero en realidad es porque a ellos se les formó para creer que pueden lograr todo lo que quieren. No es que vivan conectados, sino que no conocen un mundo que llamaríamos nosotros offline. Para ellos el celular es más allá que un medio de comunicación. Es un dispositivo que mueve también su vida, que conecta su vida como tal. Ellos, vamos a decir que no es que sean multitasking, pero sí son multipantallas. El multitasking es el que hace mucho, ¿verdad? Hace muchas tareas.
Yo creo que ellos más bien lo que hacen es que tienen un efecto de las pantallas. Ellos están viendo su computadora, su celular, su reloj inteligente, y están viendo todos estos aspectos, y a veces esto significa que la atención de ellos es muy frágil, y eso puede pasar. Puede pasar que sea muy frágil si no están enfocados. Si están enfocados, no es tan frágil. ¿Cómo viven los millennials? Esta es una imagen que nos da un poco a veces esa panorámica. Viven pensando muchísimas cosas, ¿verdad? Algo también entonces muy importante para los millennials es que ellos van a valorar muchísimo la honestidad. La honestidad. Entonces, otra clave. ¿Cómo ser líder dentro de una organización con millennials? Sean honestos. Reconozcan que la honestidad es un valor que ellos los mueve y genera una identificación. Mientras más honestos puedan ser ustedes como líderes, mejor influencia van a tener en ellos. En síntesis, vamos a decir que los millennials son una generación de jóvenes que ama la flexibilidad y la libertad, necesitan y buscan el soporte tecnológico, se adaptan rápido a los cambios, son apasionados, pero necesitan motivación, quieren vivir el momento y no solamente valoran lo intelectual, sino también lo emocional. La revista Forbes pronosticó que en el 2025, estamos apenas a 4 años de llegar ahí, representarán los millennials el 75% de la fuerza laboral mundial. Así que ser líder en una organización en este momento va a requerir comprender muy bien a los millennials. ¿Okay? Va a requerir comprenderlos muy, muy bien. Y en ese sentido, digamos, ¿en qué se diferenciarán con la generación siguiente, los centennials? Bueno, los centennials como tal van a tener una visión más de corto plazo, es decir, sus objetivos tienden a ser más de corto plazo. Siguen teniendo los centennials, que es la generación siguiente, un deseo de vivir una experiencia, pero ellos ya van a hablar más de un equilibrio con la seguridad laboral. Entonces, si antes a los millennials se les consideraba personas que pueden en algún momento dejar un empleo porque no sienten que estén viviendo su experiencia deseada, en el caso de los centennials ya ellos retoman otro aspecto de la seguridad laboral y empiezan como a ya no ser tan drásticos en ese sentido. Ahora, sí son autónomos, los centennials son autónomos como tal, están hiperconectados y son independientes, esos van a ser muy parecidos a los millennials. Además tienen una contribución y movilidad, es decir, ellos ven la necesidad de contribuir a la sociedad. Así que en los centennials algo que va a ser de mucha utilidad es la capacidad que la empresa tenga o que los líderes tengan de también involucrarlos o de, digamos, hacerles partícipe de actividades que superen el puro tema laboral. Están muy abiertos al voluntariado, a la responsabilidad social empresarial, a esos tipos de aspectos que favorecen su participación y su contribución social. Son, digamos, igual que los millennials, van a reconocer una habilidad muy importante como el ser bilingüe o el dominar varios idiomas. Es una habilidad que surge en ellos muy, muy, muy fuerte. Así que bueno, nosotros buscamos que ellos sean líderes. Así que, ¿qué pasa en el mundo laboral? En el mundo laboral, básicamente vamos a decir que es necesario crear un nuevo enfoque de los equipos multigeneracionales. Es necesario crear un nuevo enfoque para poder integrarlos a ellos. Así que, ¿qué debemos hacer? Miren, como gestores de equipos debemos hacer lo siguiente. Estas son buenas prácticas que he podido yo rescatar. Muchos libros lo hablan, muchas personas que tienen también esta experiencia lo dicen. ¿Qué hacer? Primero, con millennials y centennials, usted como administrador, como líder, como jefe, como directora, explícale a menudo la manera en que la organización marca una diferencia positiva en la región. Mientras más pueda usted mostrarle a estas dos generaciones cuál es el impacto de la marca, el impacto de la empresa, de la organización en la región,
es mejor. En la región puede ser local, puede ser nacional, puede ser internacional. Segundo, detalla cómo todo lo que hace se apega a la misión del equipo y de la organización. Es decir, cómo todo lo que está haciendo realmente conecta con la misión y visión de la empresa. Tercero, sea un líder que da el ejemplo, trabajando hombro a hombro por cumplir esa misión. Cuarto, no supongas que la gente entiende cuál es su papel en la organización. Es necesario explicárselo con detalle. Y es bueno repetirlo, es decir, es bueno irle repitiendo esto porque ayuda a que él o ella, millennial, centennial, pueda retomar estas ideas. Dedica tiempo para acompañar a cada colaborador en sus tareas. El líder de una organización donde el equipo tiene millennials y centennials requiere que haya acompañamiento. Y ese acompañamiento es de cercanía. ¿Ok? Debe dar instrucciones claras. No suponga que al decir una vez las cosas quedan claras. Siempre hay que buscar maneras de evaluar si se ha quedado todo claro. 7. Explica siempre cuál es el propósito y contribución del equipo para realizar una tarea. 8. Escuchen todo. Dejen que ellos los sorprendan. No cierren el oído a escucharles. 9. Nunca menosprecien la edad o la juventud en este caso. 10. Aliéntenlos, mejor dicho, a trabajar por escrito las nuevas ideas. Las generaciones millennials y centennials tienen muchas ideas, pero una buena manera de ayudarles a desarrollar estas ideas es que todo lo pongan por escrito. Cuando ellos se sientan a escribir, ellos van a poder ya valorar mejor qué es lo que están proponiendo. 11. Hay que formar equipos y permitir la alternancia de roles. ¿Okay? En este caso, hay que saber que hay metodologías en la actualidad como Scrum, por ejemplo, que permiten la mejor creación de equipos intergeneracionales. Así que yo les recomiendo Scrum como una buena metodología para esta creación de equipos. Y 12, hay que conocer bien al equipo que tienen. Realizar anualmente una encuesta de percepción de la cultura organizacional ayuda muchísimo. Bueno, con esto comprendemos algunas ideas de cómo poder crear estos equipos intergeneracionales. La creación de equipos intergeneracionales no es por decreto que se van a integrar, es por la capacidad que el líder tenga de poder sinergizar las fortalezas de todos los miembros a partir de cuáles son sus valores y sus cualidades. Mientras más y mejor puedan ustedes desarrollar esto, van a ustedes a tener un mejor nivel de influencia dentro de la organización. En este módulo 3 ustedes van a encontrar unas lecturas, van a encontrar también ahí unos documentos extras que les van a favorecer, unos links, y como siempre hay un foro que les va a ayudar para poder desarrollar esta habilidad de creación de equipos. En el foro van a trabajar ustedes con un caso que ustedes van a ver ahí. Les pediría que lean bien el caso, que lo comprendan y a partir de esto puedan responder en el foro lo que se les pide. Así que muchas gracias y mucho ánimo en su trabajo.